Y ya estamos de regreso, hermanas y hermanos, aquí al despertar de la diosa, con el tema de hoy que tiene que ver con la sanación energética. Y bueno, estamos hablando de que obviamente también es importante ver que los elementos de la creación también intervienen con mucho poder en nuestra salud. Estamos hablando de la parte del elemento de la tierra, del elemento del agua, del elemento del fuego y del aire. Y obviamente la quinta esencia, que es la parte espiritual, que es la que los equilibra, los armoniza y hace que estén integrados. Y bueno, al hablar de estos cuatro elementos, requerimos también observar cómo es que se están manifestando en mí momento a momento. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que una molestia, un malestar, es como algo ya cotidiano. ¿Por qué? Porque decimos, ay, no pasa nada, pero la molestia ahí está. Y después resulta que esa molestia se vuelve costumbre. Y ya de repente la adoptas como si fuera totalmente tuya. Y después esa parte que ya se está manifestando en tu plano físico te está trayendo problemas severos en cuanto a tu salud. Entonces por eso es importante que empecemos a ver esta parte de los elementos también dentro de ti. Y bueno, tú me dirás y me preguntarás, bueno, dame una cita para que nos veamos y yo pueda darte una terapia. Por un lado, eso te puede beneficiar, pero para mí es mucho más importante que tú puedas aprender a realmente tú sanarte a ti mismo, para así que tú tengas esas herramientas y en el momento en que tú puedas empezar a percibir, hacerte consciente de todo eso que te está llevando a un desequilibrio físico, a un desequilibrio emocional, mental o espiritual, bueno, tengas esas herramientas para poder primero hacerte consciente de ello y después saber cómo poder trabajarte. Y la forma de poder trabajarte es por medio de tu autoconocimiento. Sí, efectivamente, requieres conocerte para empezar a experimentar y explorar y a manejar realmente lo que puedes hacer para que integralmente puedas llegar a esa sanación energética. Y bueno, podemos mencionar qué herramientas podemos manejar. Igual, al hablar de los elementos, también determinado elemento maneja determinadas herramientas. Por ejemplo, si el fuego está en mí de manera muy, muy poderosa, ¿sí? Y está desequilibrado mi fuego, bueno, puedo usar el mismo elemento. Puedo trabajar inclusive con una vela, como la que yo tengo aquí, una veladora, un cirio. Yo puedo trabajar con el fuego, trabajando con él, empezar a conocerlo. Si lo conozco fuera y dentro de mí, puedo empezar a entenderlo, a comunicarme con él. Ahora, también pueden ser temperaturas muy, muy fuertes. Por ejemplo, en esta parte si la parte de tus pasiones, de esta parte de ira, todo esto visceral está en desmedida y te está llevando a una afección, ok, ¿qué es lo que requiero? Pues obviamente no voy a manejar el elemento fuego, porque eso haría que obviamente se exacerbara. Entonces, ¿qué haría? Pues su contrario, su opuesto, que lo equilibra y lo balancea, que es la tierra. El elemento tierra es óptimo para que yo equilibre ese fuego que está en desequilibrio. Entonces obviamente usaría herramientas que tengan que ver con este elemento tierra. Por ejemplo, podría ser el barro, podría ser incluso piedras semipreciosas como el cuarzo, como la amatista, como el ágata, ¿sí? Y obviamente esto lo vas aprendiendo con la experiencia y con empezar a percibir y a conocerte. Ahora, hemos hablado de un elemento masculino, que es el fuego, y hemos hablado de un elemento femenino, que es la tierra. También pueden presentarse otros dos elementos en este desequilibrio, que puede ser el aire o el agua. Cuando hablamos del agua, estamos hablando de esta parte emocional. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy clásico,
en el momento en que hay una depresión profunda, una depresión fuerte, estamos hablando de que esta parte emocional está en un desequilibrio muy fuerte. Entonces podemos crear esta polaridad con su complemento que es el elemento aire. Y de igual forma estamos hablando de un elemento femenino, que es el agua, y de un elemento que tiene características masculinas, que es el aire. Entonces, por medio de esta armonía, por medio de este balance de los opuestos, tanto de elementos femeninos como masculinos, podemos llegar a este equilibrio. Y este equilibrio, en esta parte terapéutica, nosotros la conocemos como homeostasis. La homeostasis tiene que ver con este equilibrio que mantiene constantemente nuestro cuerpo para estar sano. Obviamente este equilibrio es constante, por eso es que puede variar mucho y de repente puede estar desequilibrado y puede haber una manifestación de algún síntoma. Pero bueno, estos elementos, estas herramientas que yo te estoy mencionando, son importantes que tú las empieces a percibir. ¿Para qué? Para que en determinada forma las puedas usar. Y por ejemplo, si estamos hablando del elemento aire, que haya un desequilibrio en el elemento aire, podemos nosotros tomar, por ejemplo, un incienso, porque recordemos que todo es vibración. Entonces, el incienso tiene una vibración específica. Entonces podemos hacer una limpia con el incienso, porque tiene esa vibración específica para apoyarnos a ese elemento aire. O si estamos hablando también de este elemento masculino que es el aire, podemos manejar el sonido. Podemos manejar tanto musicoterapia, que es algo que ya es con varios componentes melodiosos y armónicos, o podemos simplemente manejarlo con un sonido inclusive de un diapasón o de una campana. Todo va a depender de ese autoconocimiento y esa sensibilidad, de ese aprendizaje en la experiencia que tú hayas obtenido mediante esa parte de conocerte a ti mismo y de saber qué es realmente lo que tu cuerpo, lo que tus pensamientos y tus emociones están requiriendo en ese momento especial. Entonces, como puedes ver, hay varios elementos que tú puedes manejar. Ahora, si estamos hablando del elemento agua, estamos hablando 100% de esta parte líquida, de estos fluidos. Entonces, si hubiera alguna situación de desequilibrio en esos fluidos de mi cuerpo, pues obviamente también podría yo manejar una cuestión en cuestión de líquidos. Por ejemplo, hay algo que es muy común, es muy clásico en este momento, que es vibrar el agua. Es vibrar el agua con ciertas frecuencias para lo que tú requieres que se manifieste en tu campo energético. Obviamente, al hablar del campo energético, estamos hablando de nuestro campo físico, mental, emocional y espiritual. Y bueno, además de este campo áurico que tiene, dependiendo de las tradiciones, puede ir de 7 a 8 capas esta situación áurica. Pero bueno, lo más importante es que tú tengas estas herramientas y las puedas usar. Por eso para mí, yo te invito a que realmente te comprometas contigo y que realmente esto lo lleves a una práctica. Porque tú puedes leer muchos libros y puedes llenarte de mucho conocimiento teórico, pero lo más importante es que todo esto lo lleves a la práctica. Entonces yo te invito, hermana y hermano, a que realmente empieces a adentrarte en esta parte del manejo energético, porque el manejo energético tiene que ver con nuestra salud, con nuestra vibración, de cómo estamos desempeñándonos momento a momento en la vida. Si estamos con óptima salud, obviamente todo lo demás energéticamente nos va a ser mucho más sencillo y más fácil. Hasta concentrarnos, poner atención, estar con nuestra claridad de nuestros pensamientos, en lo que queremos manifestar en el aquí y en el ahora. Y bueno, estamos ya a punto de irnos a corte, y te recuerdo que estamos aquí en el despertar de la diosa.